En este video les voy a presentar el TDA árbol. Un árbol es un conjunto de nodos sobre el cual existe una relación de paternidad en la que se verifica que si no es vacío tiene un único nodo distinguido que se llama raíz que no tiene padre. Cada nodo que no es la raíz tiene un único padre. El modelo es de un árbol con nodos rotulados y ordenados de izquierda a derecha. Las operaciones se definen en función a sus posiciones, al igual que sucedía con el TDA lista. No se usa los nodos para no exponer la implementación y no permitir cambios no deseados en la estructura. La interfaz GTtree, que es la que propone el libro de cabecera de la materia, es una interfaz que solamente tiene un método para modificar la estructura. Por lo tanto, la cátedra de estructura de datos creó una interfaz en la que se brindan diferentes operaciones para modificar la estructura del árbol. Si vemos, la interfaz GTtree solamente tiene este método replace que permite modificar la estructura. El resto son solo consultas. En cambio, la interfaz creada por la cátedra permite modificar la estructura del árbol, como crear la raíz, agregar un primer hijo, agregar un último hijo, agregar antes, agregar después, eliminar nodo externo, eliminar nodo interno, eliminar cualquier nodo. Por lo tanto, la alternativa consiste en utilizar una estructura de colección de hijos y enlace al padre. Ahora, nuestro nodo va a estar compuesto por tres componentes: el enlace al padre, el elemento que guarda el nodo y una colección de hijos. Entonces, nuestra clase nodo va a implementar la misma interfaz position que implementaba la clase lista. Pero ahora nuestros atributos de instancia, como dijimos, van a ser el elemento que guarda el nodo, un enlace al padre, que también es de tipo tnodo, y una colección de hijos que la vamos a representar con una lista de nodos. Vamos a tener un constructor que reciba el elemento y el padre. Recuerden que en el constructor del tnodo siempre se tiene que crear la lista de hijos. La lista de hijos no puede quedar nula en el constructor de nodo. Y luego tenemos las consultas: obtener el padre, obtener la lista de hijos, setear el padre, ¿sí? Bien. Fíjense que un árbol tan sencillo como el que tenemos representado acá, en memoria se hace un árbol bastante más grande, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, A, que es la raíz, es el nodo especial que el enlace al padre es nulo. Y tiene una lista de tres hijos que son B, C y D. Entonces esta lista referencia cada elemento a los nodos B, C y D. B no tiene hijos, así que su lista no es nula, sino que es vacía. C tiene dos hijos, E y F, y D no tiene hijos, así que por lo tanto la lista es vacía, no es nula. Lo mismo ocurre con E y F. B, E, F y D son nodos hojas porque justamente no tienen hijos. La clase árbol lo que hace es mantener un enlace a la raíz y guardar el tamaño del árbol. Entonces, si nosotros queremos recorrer el árbol de alguna manera, siempre tenemos que comenzar desde la raíz. Como dijimos, nuestra clase árbol, que va a implementar la interfaz tree, va a tener como atributos de instancia un nodo, que es la raíz, y el tamaño. Cuando se crea el árbol, la raíz es nula y el tamaño es 0. Y luego se empiezan a implementar cada uno de los métodos de la interfaz tree. Al igual que nos ocurría con la lista, vamos a tener un check position, ¿sí? Que justamente va a verificar que se puede hacer el casteo de la position al nodo. Entonces, si es nulo, lo que nos pasan por parámetro, se arroja la excepción invalid position exception, y si no, se hace el casteo. Fíjense que el check position es exactamente equivalente al que se hacía con la lista. Bien, seguimos con la clase árbol. Por ejemplo, el método replace, que recibe una position, ¿sí? Y se tiene que cambiar el elemento de esta posición por el elemento E que nos pasan por parámetro. Entonces, lo que hacemos es pasar este nodo, la posición que recibimos a nodo con el check position, guardamos el elemento viejo porque lo tenemos que retornar y al nuevo nodo le seteamos el nuevo elemento y luego retornamos el elemento viejo. Otra operación es obtener el padre de una posición. Pero fíjense que este método, además de la invalid position exception, arroja boundary violation exception, porque en el caso de que B sea la raíz, no tiene padre.
Entonces hacemos el check position, luego preguntamos si el nodo es la raíz, es porque no tiene padre y se debe arrojar la excepción boundary violation exception. Si no entro a este if es porque está todo bien, entonces retorno el padre del nodo. Los árboles también brindan iteradores. Fíjense que la interfaz tree es iterable, por lo tanto tenemos que brindar los iteradores correspondientes. El método, la asignatura del método, obviamente como es la misma interfaz, es exactamente la misma, public iterator de iterator, y lo que vamos a hacer en este caso es devolver el iterador de la lista, ¿sí? Total, esto necesita que se devuelva un iterador. Yo puedo utilizar la misma clase element iterator que programé para la lista, o si no simplemente retornar list.iterator, ¿sí? Pero ¿cómo hago para llenar esa lista? Bueno, para llenar esa lista yo tengo que recorrer de alguna manera el árbol. Como habrán visto con el profe, hay varias maneras de recorrer el árbol. Uno, por ejemplo, es el recorrido en preorden. Entonces, si el tamaño del árbol es mayor que 0, puedo hacer un recorrido en preorden. ¿Qué tengo que pasar por parámetro? Bueno, la raíz del árbol, que como dije, si quiero recorrer el árbol siempre tengo que comenzar de la raíz, y la lista en la que quiero guardar los elementos que voy recorriendo. Entonces, mi método va a ser privado, recorrido en preorden, voy a recibir un nodo que es la raíz y la lista que voy a ir completando con los elementos que tiene cada nodo del árbol. Entonces, el recorrido en preorden lo que hace es, primero la visita, es decir, ¿qué significa visitar en este caso? Agregar a la lista. ¿Qué agrego? El elemento del nodo R. Una vez que hice la visita, le pido los hijos, ¿sí? Para cada nodo, que es un hijo de R, vuelvo a llamar recursivamente al preorden. Entonces, dado un nodo, se hace la visita y luego se recorre recursivamente en preorden cada uno de sus hijos. Si yo tengo este arbolito que tenemos acá, el recorrido quedaría de esta manera. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, yo comienzo por la raíz. Visito la raíz, es decir, la agrego a la lista. Y luego visito a mis hijos. Ahora va a llamar recursivamente primero con este. Entonces, visito este y luego a mis hijos. Agrego la B. Como B no tiene hijos, va a pasar a visitar C. Visito C y visito mis hijos. Entonces ahora, una vez que visité la C, visito la E. Visito la E y visito sus hijos. Como E no tiene hijos, visito la F. Visito la F y visito a sus hijos. Como F no tiene hijos, visito la D y termino mi recorrido. Otra opción es usar el recorrido en posorden. Para esto lo voy a ejemplificar implementando el método positions. Recuerde que positions retorna un iterable de posiciones. Para esto también puedo usar una lista, pero en lugar de guardar elementos voy a guardar las posiciones del árbol. Entonces hago nuevamente lo mismo. Si el tamaño del árbol es mayor que 0, entonces invoco a mi recorrido, en este caso en posorden, con mi raíz y la lista que tengo que completar. Este recorrido es exactamente al revés. Primero visito los hijos de R y luego invocando el recorrido en posorden, y luego agrego a la lista L. Entonces, el recorrido en posorden se recorre en posorden cada uno de sus hijos y luego se visita el nodo en cuestión. Si yo tengo este arbolito, el resultado del recorrido en posorden sería el siguiente. ¿Por qué? Porque yo digo, comenzando siempre por la raíz, para recorrer en posorden la raíz, recorro primero sus hijos y luego la raíz. Entonces, recorro primero primero los hijos de B y luego B. En este caso, como B no tiene hijos, primero recorro a B. Y de esta manera sigo completando el recorrido, siempre pensando que primero recorro los hijos, en este caso llamo recursivamente con C, recorro primero sus hijos y luego a C. E va a decir lo mismo, recorro primero mis hijos y luego a E. Como E no tiene hijos, se agrega a E. Luego se agrega a F, luego subo a C.
Bien, lo ideal para esto es que se hagan una linda tracita y vean cómo funciona el recorrido en posorden. Si se fijan, el diagrama de clases del TDA árbol es bastante más grande, ¿sí? Porque tenemos la lista que usamos para la lista de hijos, que implementa la interfaz PositionList, que es iterable, el árbol, que implementa la interfaz Tree, que también es iterable. Al mismo tiempo estamos usando de alguna manera el Element Iterator, que implementa la interfaz Iterator. Luego tenemos los dos nodos, el nodo de la lista y el nodo del árbol, que implementan la interfaz Position. Como podrán ver, a medida que implementan la complejidad de los TDA, se implementa la cantidad de clases e interfaces vinculadas en ellos. Cualquier pregunta pueden dirigirse a mi mail personal o consultar en cualquiera de los foros.